Al verlos juntos, comprendí por qué ese hombre estaba tan enamorado de ella. Reflexioné en silencio desde la penumbra del pasillo. La tenue luz que entraba desde la habitación apenas iluminaba mi rostro, permitiéndome observar la escena sin ser descubierta. Mi madre siempre lucía impecable y confiada, concentrada en sus tareas, con su cabello peinado con precisión, cayendo en delicadas ondas sobre sus hombros, moviéndose al compás de sus gestos. Un joven atractivo no podía evitar sentirse cautivado por la presencia de la mujer a su lado, manteniendo fija su mirada en ella. No es mi intención insinuar que mi madre carezca de virtudes o atractivo. Por supuesto que sí, y en gran medida. Es imposible negar su hermosura, con esa gracia innata que parece no necesitar ningún esfuerzo. Su valentía y su desenvoltura en todo momento la convierten en alguien irresistible para todos. Sin embargo, lo que me impactaba de verdad era la forma en que había conquistado a un hombre tan joven y agradable, tan vibrante y lleno de energía. En ese momento, comenzaba a comprender por qué se postraban ante ella. Mi presencia en ese lugar fue completamente fortuita. No tenía intención de estar pendiente de ellos. Descendí a la cocina en busca de un vaso de agua. Sin embargo, el eco de sus risas me detuvo abruptamente. Presencié de forma inadvertida a mi madre y su pareja, notando cómo sus manos se tocaban delicadamente y cómo sus miradas se cruzaban con una complicidad que me inquietaba. En ese momento, parecía que todo a su alrededor desaparecía por completo. La destreza de mi madre era irresistible para su pareja, a pesar de ser más joven. Pude observar que él se veía superado por la experiencia y la seguridad que ella poseía. Cada movimiento, cada expresión verbal que ella utilizaba, estaba meticulosamente planeado para captar su atención, para garantizar que su pensamiento estuviera centrado exclusivamente en ella. Antes de que pudieran detectar mi presencia o sospechar que estaban siendo vigilados, opté por retirarme. Experimenté una combinación de rubor y fascinación, como si hubiera entrado en un lugar ajeno. Recorriendo el pasillo con sigilo, me cuestionaba de dónde habría sacado mi madre esos conocimientos. En mi cabeza seguían dando vueltas las imágenes que había visto, perturbando mi paz interior. Parecía haber encontrado un aspecto inexplorado de su personalidad, uno que me llevaba a poner en duda todo lo que pensaba que sabía. No había considerado todas esas cosas. Llegué a pensar que tal vez era lo que necesitaba para que mi esposo fuera feliz. Finalmente, me encontraba en la residencia de mi madre, debido a que mi esposo estaba involucrado con otra persona, lo que me llevó a optar por separarme de él. Sin embargo, con esos pensamientos dando vueltas en mi mente, empecé a cuestionar las elecciones que había tomado. En lugar de intentar encontrar a mi esposo y comprobar si eso daba resultado, comencé a considerar al compañero de mi madre. Ese señor, que apenas me llevaba 2 años, lucía muy atractivo a mi parecer. La forma en que se expresaba, su actitud tranquila y su sonrisa tenían un atractivo irresistible para mí. Por un momento me pregunté si la confianza entre nosotros era excesiva, pero deseché rápidamente esa idea. Pero luego negaba con la cabeza para alejar esos pensamientos indebidos. ¿Cuál es el contenido de mis pensamientos en este momento? Aunque parecía una idea disparatada, no podía contener una leve sonrisa al pensar en ello. Mi curiosidad me estaba conduciendo por un sendero peligroso, uno del cual tal vez no habría vuelta atrás. Al llegar a la habitación, cerré la puerta con delicadeza a mis espaldas. El sonido del cerrojo al cerrarse resonó como un último eco en la calma nocturna. Tiré mi cuerpo sobre la cama, mientras mi mente seguía atiborrada de imágenes y pensamientos enredados, además de la llama que crepitaba en mi interior. Traté de dormir, pero los recuerdos de lo que presencié no me permitían descansar. ¿Qué tipo de hija estaba vigilando a su madre? Incluso peor, ¿cuáles eran los pensamientos que tenía acerca del hombre que la acompañaba?
Me cuestionaba a mí misma. Sin embargo, al mismo tiempo, una voz interior me tranquilizaba, recordándome que no era mi progenitor. Si lo deseas, no te pongas barreras. Disfruta de las cosas ahora que tienes la oportunidad. La penumbra en la habitación se percibía más densa de lo común, como si mis pensamientos la saturaran con su peso. En el exterior, las ramas de los árboles se movían al compás del viento, generando un susurro continuo que se entrelazaba con los latidos acelerados de mi corazón. Intenté sofocar esos pensamientos, adentrarme en la oscuridad del sueño, aunque la impresión de haber traspasado un límite me mantenía en alerta. Cuando los primeros destellos de luz se filtraron a través de las aberturas de las cortinas, supe que era hora de comenzar un día más. Mi cabeza estaba confusa, todavía envuelta en la oscuridad de un sueño que ya se desvanecía. Sin embargo, una fuerza interior me motivó a incorporarme de la cama. Me arropé con la acogedora bata que solía dejar al lado de mi cama y, descalza, me encaminé hacia la cocina, el epicentro de las costumbres en la casa de mi madre. El olor del café recién preparado se esparcía por la habitación, una fragancia que solía relacionar con los días de descanso, pero en esta ocasión tenía un toque especial. Cuando entré, observé a mi madre en la mesa, desayunando con su reciente pareja, un hombre que todavía no conseguía reconocer en mi entorno. Su mirada poseía un misterio que me resultaba complicado de entender, una mezcla entre lo acogedor y lo inquisitivo. En el momento en que me vio, mi madre se puso de pie. Con su tono dulce, me preguntó qué prefería para el desayuno, utilizando esa voz que solía emplear para ocultar inquietudes que nunca revelaba. Le dije a mi madre que no se preocupara, que yo me encargaría de prepararme algo para comer. Intenté mantener un tono relajado mientras me dirigía hacia la estantería en busca de una taza. Mientras me levantaba, percibí la mirada del joven hacia mí, el caballero con el cabello perfectamente peinado y una sonrisa amable. Aunque su saludo fue amable, sus ojos se detuvieron excesivamente en mí, observándome detenidamente, como si cada aspecto despertara su curiosidad. Un estremecimiento recorrió mi espalda, aunque logré ocultarlo detrás de una sutil sonrisa. Tal vez consideré que simplemente era su forma de demostrar su aprecio hacia mí, o quizás implicaba algo adicional. Me sorprendió la familiaridad con la que me preguntó si había descansado adecuadamente. Aunque su tono era despreocupado, la manera en que lo expresó me generó incertidumbre. La interrogante, que parecía inofensiva, resonó en mis pensamientos. ¿Habría notado mi presencia? Un leve temblor en mis manos me hizo apretar la taza con mayor firmeza. Contesté con calma, a la vez que encendía la cafetera, para que no se notara lo mucho que me esforcé por descansar bien. El ruido del agua en ebullición y el olor del café impregnaron la diminuta habitación, rompiendo el silencio que siguió a mis palabras. Tomé asiento frente a ellos, tratando de enfocarme en mi taza de café. Sin embargo, sus ojos permanecían fijos en mí, con ese brillo travieso que me resultaba imposible pasar por alto. Cada vez que tomaba un sorbo de café, sentía su mirada como una carga, amargando el momento. Mi madre, sin darse cuenta de la creciente tensión en la cocina, se puso de pie de la mesa con su habitual calma. Anunció con total normalidad que era momento de dirigirse al trabajo. Al levantarse su colega, se acercó hacia donde yo estaba. Al acercarse para despedirse, mi cuerpo se tensó de forma instintiva. Con una sonrisa visible solo para mí, susurró: «Que tengas un día maravilloso», antes de inclinarse y darme un beso en la mejilla. Sin embargo, el modo en que se movió no fue sencillo. Su despedida fue cercana, casi demasiado familiar, lo que me dejó con una sensación extraña. Un roce sutil, apenas perceptible, pero capaz de provocar una leve sensación de confusión y precaución en mi ser. Ante la situación, reaccioné de inmediato,
fingiendo desconocimiento y mostrando una sonrisa cortés mientras veía cómo él y mi madre abandonaban la vivienda. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en el silencio que invadió la habitación, dejándome a solas con la taza de café que ahora reposaba fría en mis manos. El tic-tac del reloj en la pared era el único elemento que interrumpía la calma que reinaba en la cocina. Intenté mantenerme ocupado, intenté encontrarle sentido a lo sucedido. Sin embargo, la incógnita seguía presente en mis pensamientos. ¿Fue aquel beso un simple equívoco? ¿O algo más profundo? Al levantarme para limpiar mi taza, noté que mi corazón latía a un ritmo acelerado. Los gestos y las palabras de ese hombre parecían encerrar un significado oculto que despertaba mi curiosidad. Durante el transcurso del día, las escenas de esa mañana se entrelazaron con cada actividad que llevaba a cabo, sembrando incertidumbre en cada parte de mi pensamiento. Esa jornada había sido extremadamente larga, de esas que parecen absorber la vitalidad con cada instante que transcurre. Estaba en la cocina, enfocado en cocinar la cena, cuando percibí el conocido ruido de la puerta de entrada siendo abierta. Al recordar que era mi padrastro quien llegaba a casa antes que mi madre, mi corazón dio un pequeño salto. Desconocía la razón, pero la perspectiva de estar a solas con él generaba en mí una combinación de ansiedad y anticipación. Sentía cierta incomodidad al pronunciar la palabra padrastro, como si no describiera completamente la situación que vivía. Sin embargo, al final del día, él era la persona seleccionada por mi madre para acompañarla en su vida, y mi responsabilidad era garantizar su bienestar. Ingresó con determinación, como si la vivienda fuera una prolongación de su ser. Colocó su maletín y chaqueta en la mesita cerca de la entrada, y desde allí expresó con una voz cálida y firme: «El aroma en esta casa es realmente exquisito». Volteé para mirarlo y lo vi avanzar con determinación hacia la cocina, donde me encontraba finalizando la elaboración de los tacos de longaniza y chorizo. Caminaba con una suavidad y firmeza semejantes a las de un felino, mostrando una resolución en su marcha que convertía cada ruido de sus zapatos al pisar el suelo de madera en un anuncio de lo que estaba por venir. Mientras revolvía en la sartén, él se detuvo en la puerta de la cocina y tomó una profunda bocanada de ese olor que tanto trabajo me había llevado conseguir. Inquirió con una entonación más próxima, más personal, acerca de lo que estaba preparando en la cocina. Le comenté de forma concisa lo que estaba cocinando, y él asintió, respirando profundamente una vez más antes de soltar un suspiro de satisfacción. Al acercarse un poco más, comentó: «Por algo huele tan agradable». Así que percibí en su mirada un destello de algo arriesgado y vedado que me estremeció, y a la vez provocó en mí una reacción inesperada a la que no estaba lista para hacer frente. Su mirada se detuvo en mí por un instante, como si analizara cada uno de mis gestos, como si estuviera analizando algo que deseaba adquirir. De repente, expresó su opinión de que el esposo de la persona era ciego, utilizando una voz que, a pesar de sonar como un susurro, resonaba con nitidez. «Si sigues preparando las cosas de la misma manera que cocinas, supongo que todo eso estará delicioso». La intensidad de su mirada provocó que sintiera un escalofrío en la piel, no por temor, sino por la incertidumbre de lo que podría venir. Hice un esfuerzo por mantener la calma, pero las palabras que pronunció a continuación hicieron añicos cualquier apariencia que hubiera tratado de mantener. «No tengo ninguna duda de tu habilidad en ese aspecto, ya que tu madre no dice ni una palabra al respecto. Supongo que tú te fuiste de la misma manera que ella». Experimenté una combinación de enojo y desconcierto. Contesté, tratando de mostrar indignación, a pesar de ser consciente de que mi tono delataba mis verdaderos sentimientos. «¿Cómo te animas a dirigirte a mí de esa manera?». Comenzaba al emerger un anhelo por algo vedado y misterioso,
que permanecía escondido en lo más íntimo de mi ser. Se acercó un poco más. Su presencia era inquietante, pero no supe cómo reaccionar. «Con la misma valentía que mostraste al visitarnos ayer», expresó con una sonrisa pícara, semejante a la de un felino que acaba de cazar a su presa. «Te observé, pero opté por no interrumpirte para que pudieras concluir tu observación sin molestias. ¿Y si nos beneficiamos de que tu esposo no ha venido por ti? Y como es de esperar, tú entiendes». La propuesta presentada se quedó en suspenso, llena de promesas que no se esperaba cumplir, aunque secretamente deseaba investigar. En realidad, había una parte de mí que deseaba eso, aunque prefería no mostrarlo tan claramente, de manera tan evidente. En el preciso momento en el que iba a contestar, la puerta se abrió de repente y mi madre irrumpió en la casa con esa fuerza abrumadora que siempre la caracterizaba. Ella abrazó a mi padrastro y lo besó apasionadamente, avivando la tensión que había surgido entre nosotros. Durante un instante, experimenté la sensación de ser una forastera en mi propia existencia, ya que contemplaba una situación que no me pertenecía. Mientras completaba la preparación de la cena, los sonidos alegres de sus risas y muestras de cariño resonaban en la habitación. Mientras nos reuníamos para cenar, mi madre conversaba con entusiasmo, y yo hacía todo lo posible por mantener la calma, a pesar de que era consciente de que él no se quedaría de brazos cruzados. Al iniciar la comida, noté algo que rozaba mi pie debajo de la mesa, confirmando que no me había equivocado. Al principio, creí que fue fortuito, pero después esa impresión se repitió, con mayor insistencia, más descarada. Me resultó imposible creerlo. Realmente este hombre se desplaza a gran velocidad. Sentía cómo mi corazón latía con intensidad, mientras me esforzaba por no alzar la mirada, evitando así que notara que había logrado provocar una reacción en mí. En el preciso momento en que la actividad clandestina debajo de la mesa se intensificaba, el timbre de la puerta resonó, disipando la atmósfera cargada de tensión. Desperté velozmente, sintiendo gratitud por la interrupción, y me dirigí hacia la puerta para abrirla. En ese momento, mi suegra se encontraba con una expresión seria en el rostro y me comunicó que mi esposo había sufrido un accidente de tráfico y estaba hospitalizado, deseando que fuera yo quien lo acompañara. Decidí seguir a mi suegra, no porque deseaba estar con mi esposo, sino porque estaba consciente de que si me quedaba, seguramente acabaría junto a mi padrastro, una idea que me generaba miedo y atracción al mismo tiempo. Sin embargo, no me veía capaz de actuar de esa manera hacia mi madre. No deseaba asumir la responsabilidad de haberla engañado de forma tan despreciable. Después de reflexionar, me di cuenta de que el valor de mi madre superaba la fugacidad de un instante de felicidad. Decidí marcharme, conteniendo la tentación, consciente de que, a pesar de mi deseo, no probé ese dulce néctar. Quiero expresarte mi agradecimiento por dedicar tu tiempo a escuchar mis historias. Antes de despedirme, me gustaría sugerirte que te suscribas a mi canal y actives las notificaciones, además de darle al botón de me gusta si disfrutaste del contenido. Recibe un cariñoso abrazo de parte de tu buena amiga Lucy. ¡Hasta pronto!